A continuación, el doctor José María Calvo nos va a hablar de la optimización de la fluidoterapia en el perioperatorio y es el jefe de servicio del Hospital Universitario Infanta Leonor. ¿Cómo influye el manejo correcto de la fluidoterapia en el perioperatorio sobre la mortalidad o sobre las complicaciones? Muchas gracias. Cuando quiera puede comenzar. Buenas tardes a todos, señores académicos. Profesor Francisco López Timoneda, muchísimas gracias por haberme invitado y permitirme estar aquí con ustedes en esta sesión de la que seguro ustedes van a obtener un concepto completamente distinto sobre la anestesiología de aquel que tenían cuando entraron en esta sala. Miren, a mí me gustaría romper un tópico que además es malo y que es un chiste malo, ¿verdad? Que es esa definición que determina que un anestesiólogo o un anestesista es ese individuo que está medio dormido frente a un paciente medio despierto. Espero convencerles de ello a lo largo de mi charla. Miren, yo diría antes de ayer más o menos, nuestro conocimiento y nuestra práctica clínica se basaba en la eminencia, en el conocimiento eminente de nuestros mayores que habían tenido más capacidad intelectual, más capacidad de aprendizaje, que tenían más experiencia y que nos transmitían aquello que nosotros debíamos hacer en la práctica clínica. Ese aprendizaje por la eminencia, ese paradigma se está rompiendo actualmente, se rompe cada día más porque los nuevos sistemas de información, las nuevas tecnologías nos acercan a la fuente del conocimiento en el lugar donde se produce la investigación y nos permiten la capacidad de recoger la información completa para tomar decisiones clínicas basadas específicamente en la evidencia. Y ya lo decía Cicerón, lo dejo puesto ahí, la evidencia es la más decisiva demostración. Bien, y todos nos pensábamos que hacíamos las cosas bien. Mi compañero Antonio ha presentado este estudio, el estudio EUSOS, un estudio europeo, en su disertación, ¿verdad? Y a mí me gustaría dar una pincelada más sobre ese estudio. Fíjense, todos nos pensábamos que hacíamos las cosas bien, pero ¿alguna vez a alguien de ustedes le han preguntado ¿y cuáles son tus complicaciones? Yo no tengo complicaciones. Mis complicaciones, no, yo hago una práctica clínica buena, pero realmente comparándote con quién. ¿Alguien ha hecho una auditoría de cuáles son los resultados de tu práctica clínica? Seguramente no. Ni alguien ha hecho una auditoría de los resultados de la práctica clínica habitual en la mayor parte de los centros hospitalarios. Fíjense, en este estudio que fue un punto de inflexión en el conocimiento desde el punto de vista de la mortalidad postquirúrgica, hay algo que llama mucho la atención. En este estudio de casi 50.000 pacientes, todos para cirugía compleja, se analizó la mortalidad y, como decía Antonio, la mortalidad está en torno al 4%, pero ¿no se dan cuenta ustedes de que aquí pasa algo? ¿No se dan cuenta que hay una diferencia importante entre unos países y otros? Bien, es verdad que esto es una fotografía de 7 días y que una fotografía de 7 días no asienta evidencia científica. Esto es lo que ha sucedido en un momento determinado, pero algo llama mucho la atención. Si tomo el punto cero como el Reino Unido, por cada fallecimiento postoperatorio, como consecuencia de una intervención quirúrgica compleja, en el Reino Unido, en España, que se encuentra aquí, se producen 4 fallecimientos. Y si, en vez de compararme con el Reino Unido, me comparo con Finlandia, en España, por cada fallecimiento que se produce en Finlandia por una cirugía compleja, se producen 20 fallecimientos. Algo está pasando y algo hace que exista una variabilidad en la práctica clínica que es demasiado llamativa. Pero esto no sucede solo en Europa, ¿verdad? Esto sucede en todos los sitios. Miren, además, este estudio nos indica y nos marca cuál es la frecuentación de nuestros pacientes postquirúrgicos después de una cirugía compleja en unidades de cuidados intensivos. 13 de cada 100 pacientes en España ingresan en una unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos cuando es sometido a una intervención quirúrgica compleja. En otros países no parece que suceda esto.
Como les decía, esto no sucede solo en Europa, sucede también en el resto del mundo, sucede en Norteamérica. En este trabajo encargado por Medicare se analizó la mortalidad, las complicaciones y el fallo en el rescate de esas complicaciones. Fíjense qué diversidad y qué diferencia había cuando se comparaban los distintos hospitales de Norteamérica y los distintos estados de Norteamérica. Es decir, que esto no solo sucede en Europa, no solo sucede en España, y no es porque hagamos las cosas mal, es porque sigue existiendo una variabilidad importante en la práctica clínica. No se opera de la misma forma en un sitio que en el otro. Bien, y como hemos seguido en esto y seguimos muy preocupados por ello, el mismo equipo que realizó el estudio EUSOS ahora ha planteado este nuevo estudio, que es el estudio ISOS, del cual les puedo arrojar una cierta información porque todavía no está publicado y solamente tenemos resultados preliminares. Pero la información es importante. Fíjense, este estudio ya no analiza cirugía compleja, analiza todo tipo de cirugía durante 7 días en 27 países de la Unión y busca resultados en cuanto a la complicación hospitalaria a los 30 días, la mortalidad hospitalaria a 30 días, el ingreso en unidades de cuidados intensivos, la duración de la estancia hospitalaria y el fallo en el rescate, es decir, en la muerte producida después de una complicación posquirúrgica. Y quédense con este punto, una complicación posquirúrgica. Hablaremos más tarde de ello. Fíjense, 44.814 pacientes de 27 países. La estancia hospitalaria arrojó una mediana de 4 días, 5.593 pacientes ingresaron en cuidados intensivos, de los que solo 1.233 ingresaban como consecuencia de una complicación sobrevenida durante el procedimiento quirúrgico. El resto eran para cuidados rutinarios. Pero 7.508 pacientes de esos 44.000 desarrollaron complicaciones, es decir, el 16,8%. 207 pacientes de ellos fallecieron antes de 30 días. 5.254 presentaron al menos una complicación y 2.254 dos o más complicaciones. Y la frecuencia de fallo en el rescate de esas complicaciones fue de 147, es decir, otros 147 fallecimientos posteriores antes de 30 días. ¿Eran evitables esas complicaciones? ¿Eran evitables esos fallecimientos? Pensamos que en la gran mayoría sí, eso era así. Todavía no podemos arrojar los datos definitivos de este estudio, pero lo que sí podemos decir es que no hay una relación directa entre el ingreso en unidades de frecuencia de cuidados intensivos postquirúrgicos y el riesgo, la mortalidad ajustada al riesgo que tenía cada paciente. Y lo que sí sabemos con clara determinación es que cuantos más pacientes ingresan en una unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos, más pacientes fallecen. De manera que nuestra intervención y nuestra agresión no es banal. Cuanto más agredimos a nuestros pacientes, peor es el resultado en términos de salud y peor son los resultados quirúrgicos. Bien, ¿y qué es lo que sucede con un paciente nada más llegar a una intervención quirúrgica? Muchos de ustedes habrán sido intervenidos o tendrán familiares, ¿verdad? Pues lo primero que sucede es que alguien te coge una mano y te agrede, te pincha en la mano y te canaliza una vena en la que coloca un catéter al que se adhiere un sistema de goteo, un suero, el famoso gotero, ¿verdad? Y ese es un vehículo para la administración de los fármacos que tenemos que proporcionar durante el procedimiento anestésico. Cierto es un vehículo, pero además de ser un vehículo y proporcionar los fármacos anestésicos, durante muchísimo tiempo se nos ha olvidado que además de ser un vehículo es un fármaco. Y nunca lo hemos considerado como tal. Bien, pues hasta el año 2009 esto sucedía. En el año 2009 este señor, Daniel Chapelle, rompió con toda esa estructura y nos hizo ver claro que cada vez que administramos un suero, cada vez que hacemos fluidoterapia, estamos administrando fármacos. Y rompió con lo que conocíamos hasta entonces y asentó las premisas básicas de la fluidoterapia. Primero demostró con este espléndido trabajo que el déficit extracelular tras el ayuno normal es bajo, mucho más bajo de lo que pensábamos, que las pérdidas insensibles son tan bajas como 1 mililitro por kilo y hora en la cirugía abdominal extensa. Para ese momento nosotros estábamos administrando 10 mililitros por kilo de peso para ese tipo de cirugía. Es decir, sobreestimábamos las pérdidas insensibles de una manera importantísima.
que el tercer espacio lo conoce todo el mundo ha oído hablar de él, que todo el mundo puede entender lo que significa, pero que nadie lo ha visto, que el tercer espacio no existe. Y que el mantenimiento del glicocáliz, qué palabra tan extraña, ¿verdad?, íntegro es fundamental. Por último, que el fin último de la fluidoterapia es la microcirculación y que su fin último y principal es la entrega de oxígeno a los tejidos de forma adecuada. Bueno, y todos conocemos cómo se distribuyen los líquidos corporales, ¿verdad? Todos sabemos que hay un territorio intravascular y un territorio extravascular, que el territorio intravascular bloquea o limita el paso del líquido desde ese territorio hasta el resto de los territorios o de los tejidos, ¿verdad? Y todos sabemos que existe una barrera que limita o que evita esa transmisión, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es que existe un factor limitante o no conocíamos muy bien cuál era ese factor limitante. Ese factor limitante se denomina glicocálix, limita la distribución de los líquidos libremente desde el territorio vascular hacia el resto de los tejidos y lo que hace es facilitar el flujo de los glóbulos rojos dentro del territorio vascular, evitando la adhesión plaquetaria y evitando la adhesión de los glóbulos blancos. Tiene, por tanto, una función que es de transferencia y además una función que es facilitadora y una función limitante. Es esta estructura de microfilamentos que ven ustedes aquí, ¿verdad?, que está íntimamente unida a la membrana del endotelio y que favorece, como hemos dicho, eso y tiene estas funciones. Para entenderlo mejor, aquellos que les parezca compleja esta situación y este diagrama, ¿verdad?, este dibujo, es lo mismo que cuando en los ríos existen los cañaverales. Lo que hacen los cañaverales en las orillas de los ríos es evitar que el río se desborde, evitar que el agua inunde los territorios vecinos, los territorios adyacentes, ¿verdad? Bueno, pues cuando se daña el glicocálix, ¿de qué forma se daña? Pues hay dos maneras de dañar el glicocálix. Una es una manera puramente fisiológica, es decir, que esa barrera, por una sobrecarga hídrica, ya solamente per se permita que ese líquido, esa sobrecarga de líquido, pase al territorio extravascular, ¿verdad? Esto casi es una condición puramente fisiológica. Si echamos mucho líquido, de alguna manera tiene que salir del territorio vascular, ¿verdad? Pero existe un daño de tipo 2, que es un cambio ya patológico, en el que tanto los fluidos como otras sustancias, como por ejemplo las proteínas, cruzan una barrera vascular que ya funcionalmente está alterada. Esto se puede producir bien por estrés mecánico, en situaciones de infección, de sepsis, de isquemia de perfusión, de inflamación o en todas aquellas situaciones en las que se produce una hipervolemia aguda. Y quédense con este término, hipervolemia aguda. Bien. Así que si se daña el glicocálix, ¿verdad?, pues se produce una rotura muy similar a esta, es decir, si metemos una excavadora en los cañaverales del río y nos llevamos los cañaverales, a partir de este momento, cuando el caudal de este río aumente, se producirá una salida y una inundación de los territorios adyacentes, ¿verdad? Pues la función del glicocálix es exactamente la misma. Bien, esto produce una alteración de la permeabilidad y se denomina dehiscencia vascular. Por tanto, el glicocálix es pequeño, pero es interesante, ¿verdad? ¿Y yo puedo hacer algo para mantener ese glicocálix íntegro? Pues sí, yo puedo hacer algo durante el periodo perioperatorio, en el intraoperatorio, para mantener ese glicocálix y que no se rompa por ninguna de los dos tipos de desplazamiento. Para minimizar el desplazamiento de tipo 1, lo que debo hacer es utilizar los cristaloides solo y exclusivamente para reemplazar la producción de la orina y para cubrir las pérdidas insensibles reales de los pacientes, ¿verdad? Y solo utilizar los coloides cuando se produce una pérdida aguda de sangre o cuando yo lo que necesito es realizar una optimización hemodinámica de ese paciente, ¿verdad? Y para minimizar el desplazamiento de tipo 2, lo que debo hacer es evitar cualquier causa que dañe la barrera endotelial y, sobre todo, aquellas situaciones que provocan una hipervolemia aguda. Bien, y ¿verdad? Otra de las cosas que sucede cuando uno va al quirófano es que alguien, el cirujano, el anestesista, en algún momento le dice:
Desde que cenes la noche anterior ya no tomes nada de nada hasta el día siguiente que te vamos a operar. De manera que el paciente se va a las 8 de la mañana, se ha intervenido en el quirófano y a las 8 de la mañana cuando llega, alguien le dice que por alguna extraña causa, no se sabe muy bien cuál, seguramente porque es el número 3 en el turno del parte quirúrgico, su intervención quirúrgica no se va a desarrollar, no se va a realizar hasta la 1 de la tarde. Por tanto, cuando ese paciente se tumba encima de la mesa de quirófano, a lo mejor lleva 12, 14 horas de ayuno. Cosa curiosa, ¿verdad? 14 horas de ayuno en las que no ha tomado ni sólidos ni líquidos. Fíjense, hace 9 años, en el año 2007, la Asociación Europea de Anestesia ya publicó estas guías de práctica clínica en las cuales recomendaba activamente que no se produjera un ayuno previo a la cirugía para sólidos superior a las 6 horas y para líquidos claros superior a las 2 horas. Y lo mismo para los lactantes, que a los pobrecitos los teníamos horas y horas sin mamar. Bien, pues esto hoy, desgraciadamente, todavía no se cumple. Y más factores, ¿qué es lo que debo tener yo presente cuando tengo un paciente encima de la mesa de quirófano? Pues que ese paciente esté en una situación de normovolemia, es decir, que la cantidad de agua, de líquido que haya dentro del territorio vascular sea una cantidad de agua normal. Bien, y nuestros pacientes tienen una cantidad de agua normal. La volemia de nuestros pacientes está bien cuando llega el paciente al quirófano, después de conocer todo lo que hemos contado anteriormente. Bueno, pues no parece que eso suceda así, ¿verdad? La manera de optimizar la volemia de nuestros pacientes es bien simple, es conocer la ley de Frank-Starling, fisiología pura. Ustedes saben que cuando el músculo cardíaco se distiende, se estira, tiende a contraerse, y cuanto más se estira, más tiende a contraerse, al modo de un muelle, ¿verdad? Si estiramos un muelle, el muelle se contrae y vuelve a colocarse en su posición original. Si seguimos estirando y tiramos más fuerte, ese muelle vuelve a su posición original todavía más fuerte, hasta un punto en el cual, si seguimos estirando, el muelle se rompe y ya no vuelve a su posición original. Pues el músculo cardíaco se comporta exactamente de la misma manera, la ley de Frank-Starling. Si yo sobrecargo volumen, ese músculo cardíaco se contrae con más fuerza y elimina ese volumen del corazón y alcanza un volumen sistólico que es efectivo, hasta un punto en el cual ya por mucho líquido que yo sobrecargue y por mucho líquido que yo eche, ese corazón ya no se contrae más, al contrario, tenderá a distenderse y tenderá a malfuncionar. Luego, el punto más óptimo, el que yo necesito en el bloque quirúrgico, es aquel en el que mi paciente elimina la mayor cantidad de volumen sin que entre en una situación de ruptura o crítica. Ley de Frank-Starling. Pero decíamos, ¿nuestros pacientes están o no normovolémicos cuando llegan al quirófano? Pues seguramente que no lo estén, ¿verdad? Porque miren, en este trabajo se demuestra que el 70% de los pacientes necesitan un volumen para tener un volumen sistólico máximo, es decir, ese volumen óptimo del que hablábamos anteriormente. Y en este otro trabajo se demuestra que el índice cardíaco de nuestros pacientes, en el 75% de los pacientes, el índice cardíaco es menor de 2,6 mililitros por minuto por metro cuadrado, es decir, un índice cardíaco óptimo para un paciente con no patología añadida, ¿verdad? Bien, y además puede que no se conozca que los sistemas de monitorización convencionales, los que utilizamos habitualmente, infraestiman la volemia y nos dan datos falsos. Hoy disponemos de sistemas de monitorización complejos que no son invasivos y que nos arrojan una información clara y concisa de cuáles los parámetros hemodinámicos necesarios para conocer durante la intervención quirúrgica. Además, puede que tampoco se sepa, pero la oliguria intraoperatoria, definida como una emisión de orina menor de 0,5 mililitros por kilo de peso y hora, no se asocia con daño renal. Lo que sí que tiene y lo que sí que nos hace es invitarnos a que cuando esto se produce, hagamos una monitorización un poco más compleja y un poco mejor, y que manejemos los parámetros hemodinámicos de nuestro paciente de forma óptima. Por tanto, lo que necesitamos es encontrarnos en el punto medio, en el punto óptimo, ¿verdad? En aquel en el que el corazón expele un volumen de sangre, un volumen de líquido que es el mejor y es el óptimo. Y esto, como decía Aristóteles, consiste en buscar el término medio.
no excederse y no pecar por exceso, y tampoco quedarse corto y pecar por defecto, ¿verdad? Bueno, al final, si nos vamos hacia uno u otro lado, lo que vamos a hacer va a ser alterar el funcionalismo de nuestra membrana vascular, y ese funcionalismo lo que hace es producir situaciones fisiopatológicas que llevan a eventos adversos, a una mala oxigenación de nuestros tejidos, que al final es lo que estamos buscando, una buena, una correcta oxigenación. Bien, esto tiene como resultado una lesión endotelial con activación de la cascada de la coagulación, con la producción de un edema, hinchazón, vasoconstricción, disminución de la oxigenación tisular. Esto aumenta, se extiende, hace un círculo vicioso, afecta a órganos diana y al final produce una disfunción orgánica que puede concluir en una complicación severa y grave. Bueno, ¿y cómo evito yo este problema? Pues miren, este problema se evita con fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos. ¿Y qué es fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos? Pues se lo pongo aquí. Es una intervención deliberada de fluidos y fármacos con el fin de optimizar la perfusión tisular, es decir, es proporcionarle al paciente los fluidos que necesita, los fluidos específicos y no otros que necesita, en el momento que los necesita, y los fármacos que necesita en el momento en el que los necesita y no en el resto del tiempo. Bueno, al final con esto conseguimos encontrar el punto óptimo, ese término medio que está en la virtud, ¿verdad? O en el que está la virtud. ¿Y cómo puedo saber yo que esto es real y que esto es así? Pues miren, porque esto no lo digo yo, esto está publicado ya en infinidad de trabajos científicos, hay más de 30 ensayos clínicos controlados que demuestran la utilidad de la fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos, hay más de 14 metaanálisis y todos ellos concluyen en que las complicaciones postquirúrgicas disminuyen entre un 26 y un 56%, como les digo, de las complicaciones, ¿verdad? Bien, y además hay datos que son importantes. Miren ustedes, en este trabajo Curie analizó la mortalidad de los pacientes quirúrgicos en el día 2000 después de la intervención quirúrgica y encontró que aquellos pacientes en los que se había utilizado fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos tenían una mortalidad un 17% menor que el resto de los pacientes que no habían sido o que habían sido tratados con terapia convencional. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, hicimos este metaanálisis en el que obtuvimos como resultado el cálculo del número de pacientes que se necesitaban tratar con fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos para disminuir las complicaciones. Miren, este es un análisis secuencial y en este análisis secuencial la línea Z cruza la línea marginal. Cuando la línea Z cruza la línea marginal nos marca el número de pacientes a tratar para evitar complicaciones. Y en este caso en particular, el número de pacientes a tratar era 6 pacientes. Por cada 6 pacientes en los que realizo fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos, evito una complicación. ¿Recuerdan ustedes? Les dije al principio, recuerden esta premisa, una complicación posquirúrgica es responsable de la muerte de muchos pacientes. Bien. Y no solo esto, fíjense, en este trabajo, es un espléndido trabajo hecho por Brandstrup, él disponía, eso sí es verdad, de una tecnología avanzada, dispone de unas camas que tienen una balanza electrónica y pesó a los pacientes. Los pesó en el día de la cirugía y los siguió pesando en los días posteriores. Y se dio cuenta que el día después de la cirugía los pacientes pesaban por término medio 2,5 kilos de peso más, ¿verdad? Y que estos 2,5 kilos de peso más se mantenían prácticamente en el día 6 después de la cirugía, es decir, seguían manteniendo por término medio 1,8 kilos más, que lógicamente eran atribuibles exclusivamente al suero que habíamos proporcionado a los pacientes antes, durante y después de la cirugía. Bien, pero fíjense que solo eso no es lo importante. Nosotros el daño lo hacemos el día de la intervención quirúrgica, pero ¿saben cuándo se presentan las complicaciones posquirúrgicas más graves? Justo a partir del 6º día. Las disencias de suturas, las infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y continuamos. Visto esto, a lo mejor yo debería hacer fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos, ¿verdad? Pero miren, ¿y por qué lo debería hacer? Pues mire, porque no lo digo yo con esto que acabo de presentar, porque lo dice el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, porque lo dice la ERA Society, lo dice el Grupo EBBON de Medicina Perioperatoria británico, lo dice la Asociación Europea de Anestesia, la Asociación Americana de Anestesia, en fin, yo creo que
parece que deberíamos inclinarnos por una práctica clínica encaminada a esto, ¿verdad? Bien, ¿y cuándo, a quién y cómo? Miren, los pacientes ASA 1-2 tienen una reserva funcional importantísima, de manera que les podemos hacer cualquier tipo de agresión, que su capacidad de respuesta y de recuperación homeostática es casi inmediata. Entonces, no hay mucho problema, pero en aquellos pacientes oncológicos, aquellos pacientes complejos, los pacientes en los que se va a realizar cirugía compleja o que tienen una comorbilidad añadida importante, son subsidiarios de que esta terapia se realice en ellos, porque con eso vamos a evitar complicaciones postquirúrgicas y unos resultados de salud mucho mejores, ¿verdad? Bueno, y voy a terminar enseguida. Les quería presentar en qué este país está colaborando en el desarrollo científico al respecto de la medicina perioperatoria, al respecto de los buenos resultados postquirúrgicos. Miren, en el año 2007 nos juntamos 2 anestesistas extraños y 7 cirujanos. Y digo extraños porque era muy raro en ese tiempo que esos 2 anestesistas leyéramos revistas científicas de cirugía y además comentásemos esto con los cirujanos. Verdaderamente extraño. Pero miren, en aquel tiempo el profesor Kellett hablaba del estrés quirúrgico y de todos esos factores que favorecían el estrés y que además arrojaban muy malos resultados posoperatorios. Y aquello nos llamó mucho la atención y a partir de ese momento decidimos que algo teníamos que mirar y algo teníamos que investigar para evitar esos factores que aumentaban el estrés y que producían un resultado quirúrgico, postquirúrgico peor, ¿verdad? Y formamos el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal con 9 personas. Hoy ese grupo está integrado por 750 personas. Es un grupo multidisciplinar que integran cirujanos de distintas especialidades, lo integran enfermeras, anestesistas, fisioterapeutas, rehabilitadores, algún cardiólogo, hematólogos, endocrinos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Bien, este grupo hoy está integrado, como les digo, por 750 personas y 150 hospitales en España. Se dedica a hacer estudio basado en la evidencia científica y protocolos para disminuir o minimizar las complicaciones posoperatorias y obtener mejores resultados en términos de salud. De este grupo nació nuestro grupo de investigación en anestesia basada en la evidencia, no hace tanto tiempo, indudablemente. Esto fue un experimento de 3 anestesistas que en algún momento dijimos, 2 de ellos están aquí hoy, dijimos aquello de ¿seremos capaces de hacer una revisión sistemática y un metaanálisis? Pues no seremos capaces. Se nos antojaba aquello como una misión francamente difícil, por cuanto la sistemática, la metodología era muy abigarrada, muy compleja, los algoritmos matemáticos no los entendíamos y son enormemente difíciles, y si difícil es el algoritmo matemático de trabajo, mucho peor es la estadística que no entendía, ni sabía, ni conocía a nadie. Sin embargo, bueno, después de aquello fuimos capaces de publicar este primer metaanálisis y revisión sistemática en una revista de impacto mediano, ¿verdad? Después hemos publicado todos estos metaanálisis, hemos seguido estudiando y publicando otros metaanálisis y revisiones sistemáticas. Además, hemos elaborado guías de práctica clínica. Llevamos 3 guías de práctica clínica y una cuarta que saldrá, calculamos aproximadamente en el mes de septiembre, publicada por el Ministerio de Sanidad en su página de Guía Salud, ¿verdad? Y además hemos hecho encuestas de práctica clínica para buscar los vacíos de conocimiento y aquello que debíamos investigar, ¿verdad? Y hemos hecho ensayos clínicos. Me detengo un instante en este ensayo clínico, que es el último que hemos hecho. FEDORA es un ensayo clínico multicéntrico realizado exclusivamente en España, en 5 hospitales, 2 de Valencia, 1 de Zaragoza, 2 de Madrid, y en el cual hemos comparado la fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos versus fluidoterapia convencional. Buscamos si existe, si es verdad o no es verdad que hay menos complicaciones y que los resultados en salud son mejores, ¿verdad? Pues fíjense, aquí en el que analizamos 428 pacientes, un tamaño muestral adecuado, aceptable, hemos encontrado que, disminuyen el total de las complicaciones cuando utilizamos fluidoterapia guiada por objetivos en cirugía compleja, que disminuye el número de reintervenciones, que disminuye el número de pacientes con al menos una complicación, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la estancia en unidades de cuidados intensivos, disminuye la estancia global y disminuye, por tanto, el coste. Estas son las complicaciones mayores en las cuales se objetiva una disminución clara, estadísticamente significativa, de complicaciones postquirúrgicas, como digo, mayores, ¿verdad? Bueno,
Y después de esto, ya termino con ello, nuestro documento estrella, el documento que ha realizado el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, porque en algún momento nos dimos cuenta que había unos factores que favorecían una recuperación retardada y que había otros factores clínicos que favorecían una recuperación posquirúrgica acelerada, mejoraban esa recuperación, ¿verdad? Y entonces nos propusimos analizar dentro de estos cuáles eran los factores que favorecían esa recuperación acelerada y qué evidencia científica había al respecto de ello. Entonces, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal propuso al Ministerio de Sanidad la realización de esta vía clínica de recuperación intensificada en cirugía abdominal, la vía RICA. El Ministerio aceptó esa invitación y reunió a todas estas sociedades científicas que desarrollamos un procedimiento de análisis de la evidencia científica en todos aquellos ítems que incluían desde el preoperatorio hasta el posoperatorio, desde que el paciente era diagnosticado en la consulta hasta que el paciente era dado de alta a su domicilio, y la consecuencia fue, paso a paso, peldaño a peldaño, establecer 95 ítems, 95 recomendaciones científicas, todas ellas basadas en la evidencia, que han dado como resultado la vía de práctica clínica RICA. Miren, esta vía de práctica clínica da la recomendación en este formato, analiza el grado de recomendación según grade, fuerte a favor, fuerte en contra, débil a favor, débil en contra, y analiza el nivel de evidencia, moderado, débil o alto. Bien, y está publicada en la página web del Ministerio de Sanidad, en Guía Salud. Se ha traducido al inglés y este documento ha sido alojado en la National Clearinghouse norteamericana. Hoy este documento es un documento importante que, bueno, pues sirve para que lo estudien todo el resto de los profesionales del mundo y por primera vez en muchos años parece que el desarrollo de la medicina perioperatoria en España está muy por delante de lo que han hecho otros países. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias.